Muy bien, les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez Roé de la Asamblea Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema de la ley de la Torá y hoy nos vamos a centrar en el texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice así: Ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá han quedado desligados del Mashiach y han caído del favor. Como les decía, la vez anterior, la ocasión anterior, hablamos acerca de para qué la Torá, por qué la necesidad de la Torá. Y en esa ocasión hablábamos acerca de un punto que era muy importante, que es un punto que generalmente presta, ¿no? O genera mejor mucho temor entre la gente, pensar, ¿no? Que el guardar la ley, guardar la Torá, les va a hacer perder ¿qué? Su gracia, ¿no? Van a perder su salvación. Y repito, eso es lo que generalmente se ha enseñado por muchos, no años ni décadas, sino siglos. Y por ello es que se enseña mucho acerca de que la ley de Elohim ha sido anulada o que la ley está clavada en el madero y cosas semejantes. Entonces, la pregunta que haríamos en base a Gálatas 5:4 ¿es la ley o la Torá contraria a la gracia? ¿Sí? Como dijimos la vez pasada, Torá significa instrucción y que al ser un idioma, el hebreo, un idioma tan concreto, esto de Torá tiene que ver con dar al blanco, ¿no? El arquero que toma su arco, su flecha, apunta al objetivo y da justo en el blanco, en la diana. Entonces decíamos que esa es la idea de Torá, dar justo ¿qué? En el blanco. Y que no dar en el blanco, salirse del blanco, disparar lejos del blanco, eso es lo que se llamaría ¿qué? Pecado, ¿no? Muy bien. Entonces ahora debemos preguntarnos introducida la gracia, ¿no? Hablando de la gracia, ¿qué es la gracia y cómo ella se va a relacionar con el ser humano y la Torá? Vamos a encontrar, ya sea en el Nuevo Testamento, la palabra griega para gracia, que es haris, ¿no? Y la hebrea, hay varias, pero la más común va a ser gesed. Y ambas ideas, ambas palabras van a encerrar la idea de bondad, de buena voluntad, de tener buena voluntad hacia algo, hacia alguien. También va a tener la idea de un regalo, ¿no? Un don inmerecido. Y entonces podríamos preguntarnos en qué consiste esa buena voluntad, esa bondad que se ha recibido. El tema de discusión es que cuando una es preguntarnos qué pasa cuando una persona comete pecado. ¿Qué pasa cuando una persona erra del blanco, hablando en el argot de la arquería, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desvía del camino que ha señalado la Torá? Porque recuerden que la Torá señala el camino para vivir. Y repito otra vez, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca, se desvía, se sale del blanco, erra del blanco? Digamos que desde el mismo momento en que el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, se estableció también la gracia, la redención. Se estableció que el ser humano iba a tener una forma de reparar, habría una forma de reparar, había una forma de hacer redención, pero que esa redención no iba a depender por acción u obra del hombre, sino que sería primordialmente por la buena voluntad, por esa bondad inmerecida de Elohim hacia el ser humano. Cuando lo entendemos de esa manera, ya estamos viendo la gracia. Entonces, así como se produce la caída, también se hace manifiesta que la gracia. Y mire que en esto no hemos estado hablando todavía ni de Torah, todavía no estamos hablando de mandamiento, ley alguna, ¿cierto? Para el ser humano, obviamente, había una norma, una instrucción que se le dio. Él cometió esa transgresión, se desvió de esa norma, no cumplió esa norma e inmediatamente al lado de la norma se aplica ¿qué? ¿No? Entra en funcionamiento esa gracia. Ahora, al introducirse la Torah, y vamos a hablar de la Torah, es toda la instrucción, todo lo que conocemos como la ley, ¿cierto? Y recuerden que la tarea fundamental de la Torah, ¿qué es? Básicamente vamos a decir, va en dos líneas. Una, que es mostrar el camino.
cómo es que le vamos a dar al blanco, atinarle al blanco. Y dos, que si se desvía o se sale de ese blanco, ¿no? Si yerra, si peca, tiene que mostrar dónde está esa falta. Va a desvelar, como decíamos la vez pasada, lo absurdo que es el pecado, ¿no? Pero también va a mostrar la gravedad del mismo. Y ahí está la Torá. Esa es básicamente la función de la Torá. Mostrar el camino que se ha de seguir, y si se desvía, inmediatamente señalar esa falta, señalar la gravedad de esa falta y las consecuencias mismas de esa falta. Entonces, vamos a ver aquí que aquí hay una triangulación muy interesante, porque va a estar la falta o el pecado que se comete. También se va a hablar de una redención, de una forma de redimir, de reparar, pero también va a estar ¿qué? La Torá. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Cómo es que está allí armonizándose todo esto, ¿no? Entonces, así como la Torá va a revelar lo grave del el pecado, a señalar el pecado y el grave del mismo, pues también por medio de la Torá se va a introducir ¿qué? La solución. Y va a mostrar la forma en que se ha de enmendar ese error. Curiosamente eso está en la Torá también. Pocas veces cuando se habla de la ley, repito, porque tenemos ya una concepción negativa de ella misma, pero pocas veces se le da ese enfoque y se habla de la Torá como la instrucción que guarda en sí la solución al problema. O sea, la Torá, claro, señala el problema, muestra la gravedad del problema y muestra las consecuencias graves del problema, que es errar, pecar, ¿cierto? Pero dentro de ella también está guardada ¿qué? La solución. Y todo ello, pues, obviamente efecto de la buena voluntad de Elohim, que es lo que hemos llamado la gracia. Entonces vamos a ir, como digamos, paso por paso, esto que estamos hablando. Imaginémonos por un instante que yo tan solo soy un lector habitual de las Escrituras, pero solo voy a leer lo que llamamos el Nuevo Testamento, las buenas nuevas o el Evangelio. Y entonces yo leo allí y entonces empiezo a saber y a conocer, luego voy entendiendo y finalmente puedo llegar a aceptar esas buenas noticias o ese Evangelio. ¿Qué son las buenas noticias o el Evangelio? Que Elohim dispuso, ¿no?, el sacrificio de Yahoshua como propiciación de nuestros pecados. Entonces lo primero es que yo llego a conocer, mira, aquí hay un hombre justo, inocente, llamado Yahoshua o Jesús, y por voluntad divina Él se dio su vida, entregó su vida para que por medio de ese sacrificio nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados. Eso lo entendemos fácilmente. Entonces, el sacrificio de Yahoshua nos va a servir para borrar y limpiar ¿qué? Nuestras culpas, y así alcanzamos el favor de Elohim, que es el perdón de los pecados. Perfecto. Repito, eso yo lo puedo leer desde Mateo hasta Revelación, las cartas, leyendo el Nuevo Testamento, lo entiendo, lo acepto. La pregunta interesante que deberíamos hacernos en este instante, y para el lector habitual solamente del Nuevo Testamento, es ¿por qué y en dónde está establecido que la muerte de un inocente, que el derramamiento de su sangre sirve para el perdón de pecados de otros? Ese, repito, sería la pregunta. Y eso que estoy diciendo, eso es la gracia, ¿no? Que el sacrificio del justo, el sacrificio del inocente, el derramamiento de esa sangre, me sirve a mi pecador para perdonar mis faltas, para que se perdonen mis faltas. Pero ¿de dónde está eso? ¿De dónde viene eso que por la muerte de un justo, yo pecador, sea perdonado? Y repito, la persona que solo conoce el Evangelio, el Nuevo Testamento, pues yo creo que se quedará pensando un muy largo tiempo, buscando esa respuesta. O simplemente la simplifique y diga, bueno, porque así lo quiso Dios, punto. No sabe qué más responder y entonces dice, no, pues es la voluntad de Dios, punto.
Y esto es lo que llamamos también ser inteligentes, analíticos, ¿no? Una cosa es tener la fe, la confianza en Elohim, que si Él dijo que a través de ese sacrificio se van a perdonar mis pecados, pues yo debo creerlo y debo aceptarlo. Y conforme a que lo creo o lo acepto, entonces se derrama en mí esa gracia, ese perdón, que se va a ver manifiesto en una conducta, de lo cual después se podrá hablar en otros temas posteriores. Pero eso es la gracia. Ahora, ¿de dónde sale esa gracia? Claro, de la mente de Elohim, del Todopoderoso, pero ¿por qué se estableció de esa manera? Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando entra el pecado en el mundo, ¿cierto? Asimismo, de manera casi que automática, obviamente, por decisión de Yahweh Elohim, y si todavía sin la intervención humana, todavía ni a pedido del mismo hombre, se introduce también la gracia. O sea, por un lado el hombre introduce el pecado al mundo y automáticamente podemos decirlo, ¿no? De forma alegórica, Yahweh Elohim introduce también ¿qué? La gracia. Vamos a leer esto, precisamente lo explica muy bien el enviado Shaul en la carta a los Romanos. Capítulo 5, vamos a leer del verso 12 al 16 e iremos haciendo algunos comentarios. Dice, por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Entonces mire que aquí nos está diciendo, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por el hombre, por un hombre. Y la gravedad de ese pecado es que al entrar el pecado al mundo, también de la mano entró ¿qué? La muerte. Dice, y así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué todos nos morimos? Pues porque todos somos pecadores. Y dice la escritura que la paga del pecado es la muerte, la recompensa por pecar, el resultado que se gana, lo que se obtiene por no dar en el blanco es la muerte. Bueno, verso 13 dice, antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo, aunque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y quiero que presten mucha atención a este verso 13, que es muy importante llegar a entenderlo y cómo podemos sacar ideas equivocadas de una mala lectura. Que en primer lugar nos dice que yo creo que lo más que llamó la atención es que dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y es obvio, si no hay algo que diga que eso se debe o no se debe hacer, pues no habría falta, ¿cierto? Y alguien podría razonar y diría, pues entonces todo nuestro asunto radica, todo nuestro problema es el asunto es la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos hace culpables. Si por un lado donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado, ¿qué sucede si se introduce la Torá, si se introduce la ley? Que automáticamente todo el que haya violado, transgredido o alejado de un precepto de dar en el blanco, queda automáticamente con la categorización de culpable. Vamos acá. Y eso es lo que muchos han querido hacer ver, como que el problema es la ley, porque a la larga la ley nos está señalando que hemos cometido falta y por lo tanto somos ¿qué? Culpables. Solución automática, si la ley es el problema, pues quitemos la ley. Anulemos la ley. Y pues si ya no hay ley, pues ya no se va a inculpar ¿qué? Más de pecado. Y ahí es donde falla precisamente el razonamiento. El mismo texto está diciendo que antes que se diera la Torá ya había la falta. O sea, por un lado la Torá, repito, dentro de sus funciones y como lo dijimos anteriormente, va a estar la de señalar e inculpar de pecado al transgresor, ¿cierto? Pero es que ese no es el problema. Allí no radica el problema. Y obviamente la solución no está en ¿qué? En quitar la ley. Mire que el enviado Shaul nos está enseñando una cosa muy importante en el verso 13. Dice, aún antes de que se introdujera la Torá, que la Torá es la que entonces se va a encargar de mostrar dónde está el pecado y de señalar como culpable al pecador, ¿cierto? Y señalar de culpable al pecador es decirle que es digno de muerte. Pues ya nos dice que aún antes de que se introdujera la Torá, ya había pecado.
Mira que el verso 13 lo dice claramente. Antes de darse la Torá, había pecado en el mundo. Y si ya había pecado en el mundo, aún sin darse la Torá, ¿cierto? Pero ya había pecado en el mundo, por ende, reinaba ¿qué? La muerte. De acuerdo a lo que leímos en el verso 12. Recuerda que dice que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró también ¿qué? La muerte. Entonces mire que aún de darse la Torá, pues ya había pecado y ya estaba reinando ¿qué? La muerte. Si el problema fuera la Torá, pues simplemente Yahweh Elohim nunca hubiera promulgado la Torá. O sea, quiero que piensen en eso. ¿Cómo va a ser la Torá el problema? Si fuera así, pues Yahweh no hubiera dado en el monte Sinaí la Torá y ya, problema resuelto. Pero sigamos leyendo con atención. Estamos leyendo Romanos capítulo 5, verso 14. Dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Por la misma razón que les estoy diciendo, antes de que fuera promulgada la ley, antes de que fuera introducida la Torá, pues estaba ¿qué? El pecado allí. Y como estaba el pecado allí, dice el verso 14, que por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura de que había de venir. Y miren con mucha atención lo que enseña Shaul. Quiero que presten mucha atención. Vuelvo y lo leo y prestemos mucha atención. Dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta... ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo fue que reinó la muerte? ¿Hasta Yahushua el Mashiach? ¿Hasta que vino Jesús? ¿Hasta cuándo reinó la muerte? Dice, hasta Moshe. Y es muy interesante porque Pablo debía haber dicho, y mire, antes de la Torá pues no había, ¿cómo es? No había ley, pero ya había el pecado y por lo tanto al estar presente el pecado igual estaba imperando, reinando el imperio de la muerte y empezó desde Adán, que obviamente es el primer pecador, hasta Yahushua, el Mashiach. Yo esperaría una respuesta hacia Shaul, pero Shaul no está diciendo eso. Él dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. ¿Y por qué hasta Moshe? Porque fue por medio de Moshe que se va a lograr primero, que es una forma simbólica también de hablar y que hay que entenderlo en las escrituras, que es el libertador, el que va a sacar a Israel de la esclavitud, ¿cierto? Pero es por medio de Moshe que se da la Torá, la instrucción, la ley al pueblo de Israel. Por eso es que muchas veces también para hablar de la ley de Yahweh o la ley de Elohim, también se dice en las escrituras la ley de Moshe. Porque Yahweh se la dio a Moshe y Moshe se la transmitió ¿qué? Al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Shaul, el enviado Shaul? Pablo de Tarso dice que cuando se promulgó la ley, se acabó o se le puso un límite, una instancia al reinado de la muerte. Presta atención y lo repito. Cuando se promulgó la ley, entonces se limitó y se acabó el reinado de la muerte. O sea, ya la muerte no estaba reinando hacia sus anchas y sin ninguna dificultad. Y todo ello, obviamente, por la manifiesta gracia, la buena voluntad y la bondad de Yahweh nuestro Elohim y Salvador. O sea, como siempre están ligadas, nunca vamos a ver la gracia y la Torá separadas, nunca las vamos a ver desligadas, sino que van de la mano y van actuando y van obrando. Pero cada cosa debemos entenderla y colocarla en su respectivo lugar, ¿no? ¿Y por qué? Hasta Moshe, o sea, hasta que sea la promulgación de la Torá, es que reinaba la muerte, porque en la Torá entonces ya estaba dispuesto la forma y la manera en que se le daría un fin definitivo al asunto del pecado y la muerte. Continuemos con la lectura, y vamos verso 14, ahora vamos Romanos 5, 15. Dice, pero el don, o la gracia, no ha sido proporcional al delito.
Pues si por el delito de uno solo murieron muchos, o sea, como uno fue el que pecó y todos de ahí para adelante pecaron, entonces todos vamos muriendo, ¿cierto? Dice, ¿cuánto más resultó abundante para muchos el favor de Elohim? El don que se otorga por la bondad de un hombre, Yahoshua el Mashiach. Y entonces también se estableció que así como por causa de un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, y que la muerte estaba reinando por cuanto todos están pecando, ¿cierto? Entonces también con la Torah se va a introducir la gracia y se va a decir que también la gracia va a sobreabundar para que por un hombre también se alcance esa bondad. Verso 16. Tampoco el don es proporcional al pecado de aquel uno, porque el juicio por un solo delito resultó en condenación. En cambio, el favor que cubre muchos delitos resultó en justificación. Y aquí mire que va a aparecer el tema de la justificación, lo que empezamos leyendo en nuestra cita de hoy en Gálatas 5:4. Dice, si ustedes pretenden justificarse por las obras de la Torah, pues han caído de la gracia o han perdido su favor. Entonces, ¿qué es esto de la justificación? ¿Qué entendemos por justificación? Justificación, la palabra justificación, tiene que ver con rectificar. Tiene que ver con hacer justo a alguien. Declarar a alguien inocente de un cargo que se le está imputando. Eso es justificación. Ahora, miren, y para ir cerrando la idea, una persona puede ser de pronto acusada falsamente de un delito, algo que no cometió, ¿cierto? Se le hace un juicio y la persona en el juicio sale inocente, ¿no? Se demuestra su inocencia, entonces queda absuelta. Y ahí la persona salió justificada. Se demostró ¿qué? Su inocencia. El problema con el ser humano, ¿qué es? Que cuando el hombre viene, el ser humano viene ante el tribunal celestial, de antemano, ya se sabe que no solo se le está imputando un cargo que es culpable, ser transgresor, sino que realmente lo es. O sea, no es una acusación falsa, no es que el hombre sea inocente y le están achacando cosas que no son, sino que el hombre efectivamente es ¿qué? Culpable. ¿Sí? Es pecador. No es inocente el cargo que se le está imputando. Y entonces aquí vamos a ver cómo la gracia va a actuar. Porque la gracia es ese don inmerecido, ¿no? Dice de manera inmerecida y por un precio elevado, ¿sí? Entonces al que es culpable, el que realmente es culpable, se le va a declarar inocente y se le va a absolver de sus faltas. Pero quiero que notemos que la gracia no simplemente es un regalo así como así, es un regalo que recibe el pecador. Pero ese regalo tuvo un costo y fue altísimo, que es la sangre del inocente. Y ahí es donde entra Yahoshua el Mashiach, su sacrificio. El costo de mi absolución, el costo de que a mí se me dijera que soy inocente, el costo de mi justificación, la pagó el inocente con su vida. Entonces, la justificación por gracia es declarar inocente al culpable. Pero repito, eso no fue así y nada más. Por eso es que va a decir que el don fue manifiesto en abundancia. Y ese don se manifestó, esa bondad de Yahweh se manifestó ¿en quién? En un hombre que es Yahoshua el Mashiach, quien con su vida pagó el precio del pecado del transgresor, cumpliendo de este modo la justa demanda de la Torá. Porque el hombre que peque se morirá. Esa es la justa demanda de la Torá. O sea que mire que allí la Torá, así como señala y está mostrando la gravedad del pecado, también demanda una compensación por ese pecado que es la muerte del pecador. Para yo salir justificado y libre, absuelto, pues resulta que el otro pagó por mí. ¿Delante de quién pagó eso? Delante de la justa demanda de la Torá. Y este es el asunto. La justificación, la gracia, la Torá, el hierro, cómo funciona el pecado, la muerte. O sea, hay muchos temas allí que están todos entremezclados y que son muy bonitos y hay que seguir ahondando en todos ellos, ¿no? Son muchos temas. Pero en esencia, todos entrelazados van funcionando de esta manera. Entonces podemos concluir
como lo declara Shaul precisamente en Gálatas capítulo 5, verso 1. Leímos el 4, ahora leamos el 1. Dice, si usted entendió esto, dice, entonces estén firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿Recuerden de Moshe? ¿Se acuerdan que dice que la muerte reinó hasta Moshe? Y que decíamos que Moshe es una figura muy interesante porque primero es el libertador, el que saca a Israel de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, y lo lleva allí al monte Sinai, donde finalmente les entrega la Torah, la ley para el pueblo. Bueno, ahora precisamente que es la misma figura que se está utilizando con Yahoshua el Mashiach. Que Él nos ha sacado a una libertad. ¿Pero de qué libertad nos sacó Él? De guardar la Torá, de no saber nada más de la ley. Yo no quiero saber nada más de la ley. ¿Esa es la libertad a la cual me llamó el Mashiach? O más bien la libertad que Él nos ha llamado y nos ha otorgado no es liberarnos de esa condena legal que hace la Torá por ser pecadores y transgresores de ella. Y todo esto por ese regalo, por ese don inmerecido que se llama gracia. Lo que nos trae esclavitud no es guardar la Torá, no es guardar los preceptos de Yahweh, no es seguir el camino de Elohim. Lo que nos trae esclavitud y de lo cual hemos sido libertados a través del Mesías Yahoshua es el pecado. Y una vez esclavos del pecado, este nos arrastra irremisiblemente hacia la muerte. Y de eso es que hemos sido liberados. Pero que gracias a Elohim, ahora podemos decir tranquilamente, si hemos confiado, si hemos aceptado la buena noticia, que hemos pasado de un estado de muerte a vida, que hemos pasado de esclavitud, del pecado, a la libertad gloriosa del Mashiach. ¿Para qué? Para andar y seguir sus pasos conforme a la verdad y conforme a la Torah. Así que les dejo con este pensamiento, mis hermanos, acerca de la Torá, de la gracia, de la justificación, que son temas que son muy profundos, pero por ahora pues baste para que ello nos anime, nos sirva para aclarar y para seguir adelante. Un abrazo y un bendecido día para todos. Shalom.